Muy buenos días con todos. Vamos a empezar con el tema de infecciones bacterianas, correspondiente ya al bloque de enfermedades infecciosas. Vamos a empezar con los temas más simples. En este caso, vamos a hablar sobre el impetigo y vamos a ir viendo cómo las enfermedades bacterianas, muchas de estas comparten ciertos factores importantes a la hora de intentar llegar al diagnóstico. Muy bien. Las infecciones bacterianas. Lo primero que nosotros tenemos que tomar en cuenta o entender es que nosotros podríamos dividir en cuanto al tema de bacterias eh, en tres sitios importantes. Sí, vamos a dividir en áreas grasas, en áreas húmedas y en áreas secas. ¿Cuáles serían las áreas grasas? Las áreas grasas van a ser, como vemos en esta diapositiva, pues sobre todo la zona central de la cara, ¿sí? Pecho, espalda y cuero cabelludo, ¿sí? Cuero cabelludo, cara, pecho y espalda. Y en esa zona, las bacterias más prevalentes en nuestro cuerpo van a ser los Propionibacterium, que ahora también se los llama Cutibacterium acnes, que es el que genera el acné, y además el estafilococo. Son las más importantes que yo debo aprender. En segundo lugar, tenemos las áreas húmedas. ¿Cuáles serían las áreas húmedas? Pues como habíamos repasado en las primeras clases, sobre todo grandes pliegues, ¿sí? Axilas, fosa antecubital, pliegue inguinal, zona umbilical, espacios interdigitales, hendidura glútea, fosa poplitea, tobillos, ¿sí? Y espacios interdigitales de pie. Por eso es que era tan importante al inicio repasar cuáles son los grandes y pequeños pliegues, porque de ahí yo voy a entender cuáles son las zonas húmedas. Y en este caso, ¿qué bacterias predisponen aquí? Nuevamente se encuentra el estafilococo, que lo vamos a ir viendo y lo vamos a repetir muchas veces, ¿sí? Y también las corinebacterias. Por último, tenemos las áreas secas. Y en las áreas secas vamos a encontrar, sobre todo, y aquí al menos en el cuadro, pues las caras, el antebrazo palmar, la palma y las nalgas como tal. Aunque pues todas las zonas extensoras, sí, que no sean parte o que no formen parte de los pliegues, también los podríamos considerar como zonas secas. Y ahí están sobre todo las proteobacterias. Una vez repasado esto, ahora sí vamos a ver, vamos a empezar con el tema de impétigo. Y el impétigo es una infección superficial, contagiosa y frecuente, cuyo patógeno más frecuente es el estafilococo dorado. Además, puede encontrarse también el Streptococcus pyogenes, beta hemolítico del grupo A, y aquí nosotros vamos a dividirlos en dos tipos. Uno, que es el impétigo no ampolloso, que es el que ya más o menos hemos repasado en las anteriores clases, que es el 70% de los casos, y el impétigo ampolloso, que son solamente el 30% de casos. Se producen sobre todo en la infancia, menores de 6 años. Es la infección pediátrica bacteriana más común de la piel. En adultos también obviamente se puede generar, sobre todo en contacto con niños infectados, y es una enfermedad sumamente contagiosa. ¿Por qué? Por el contacto interpersonal o a través de fomites, ¿sí? Entonces, la infección pediátrica bacteriana más común va a ser el impetigo. Por eso la gran mayoría de pacientes son niños menores de 6 años, niños pequeños, ¿sí? Que se contagian en escuelas, colegios, ¿sí? Y generalmente cuando un niño se infecta en un aula, muchos otros niños también ya se encuentran infectados. Los factores predisponentes vamos a ver igual que muchos se repiten, y no solamente en infecciones bacterianas, sino en el resto de infecciones. Primero, temperaturas altas, ambientes calientes con mucha humedad, ¿sí? Mala higiene, bueno, traumatismos de la piel, obviamente porque yo genero un corte,
una solución de continuidad y pues por ahí simplemente ingresa la bacteria e infecta. Deportes de contacto, como ya hemos dicho, ¿no? Si hay mucho contacto entre dos pacientes, pues sí, se contagian. Y algo importante, la dermatitis atópica. La dermatitis atópica vamos a verla mucho en el tema de infecciones, ya que no se olviden que la dermatitis atópica predispone a una mala función del estrato córneo, sobre todo, y esa mala función impide que se genere un efecto protector. Y acordémonos que la piel es la primera barrera hacia lo externo. Entonces, si mi barrera está funcionando mal, como en la dermatitis atópica, va a predisponer a que las enfermedades, las infecciones, nos generen daño. Otra cosa fundamental es que, sobre todo el estafilococo, genera zonas de colonización. Y estas zonas de colonización hay que entenderlas muy bien, sobre todo en el área nasal, faríngea, axilar o perineal. ¿Por qué? Porque de aquí, de estas zonas de colonización, pueden generarse nuevos rebrotes de la enfermedad. En tal caso que si yo no los trato de manera apropiada, nuevamente el paciente se va a infectar. En cuanto a la patogenia, pues del impétigo no ampolloso, sobre todo está determinado por el Staphylococcus aureus o Piógenes, se observa en lugares de rascado, con microtraumatismos o como infección secundaria, y como ya hemos dicho, pues la alteración de la barrera cutánea hace que la bacteria se adhiera, invada y produzca infección. Aquí no hay tanta ciencia, vamos a decirlo así, si simplemente tenemos una zona de rascado, por ejemplo, en la dermatitis atópica, nuevamente el paciente se rasca, se generan pequeños traumas, por ahí ingresa la bacteria, esta se adhiere, invade y genera su infección. Pero en cambio, ¿qué sucede en el impétigo ampolloso? Aquí la cosa cambia y bastante, y vamos a verlo por qué. Vamos a acordarnos simplemente en la anatomía de la piel. No nos olvidemos que tenemos desde la profundidad a la superficie, el estrato basal, el estrato espinoso, el estrato granuloso, el estrato lúcido en palmas y plantas y el estrato córneo. No hay que olvidarse que en el estrato espinoso y parte del granuloso, pero sobre todo en el espinoso, nosotros tenemos estas células poliédricas, que son los queratinocitos, que tienen algunas aparentes espinas. No nos olvidemos que estas espinas, me parece que acá se ven mucho mejor, se les conoce como desmosomas. Y estos desmosomas lo que hacen es generar una adherencia, una conectividad entre las células para generar un soporte, como si fuera una especie de andamio entre célula y célula. Acá arriba está el estrato granuloso, no se olviden de los gránulos de queratoyalina que le da esta coloración más violeta. Si nosotros viéramos a un desmosoma mucho más cerca, ¿nosotros qué veríamos? Veríamos la membrana del queratinocito, de un queratinocito en un lado, del otro queratinocito, y aquí vemos toda esta estructura siendo parte del desmosoma, y como ustedes pueden ver, son una especie de andamios. Estos andamios están formados por proteínas. Hay muchas proteínas un poco complejas, pero lo que me interesa en este punto son dos en particular. Y de hecho, una sobre todo, la desmogleína 1 y la desmogleína 3. ¿Por qué? Porque lo que sucede en el impétigo ampolloso es que se generan toxinas exfoliativas que van a destruir a la desmogleína 1. Al destruir la desmogleína 1, obviamente hace que el andamio se rompa y ésta se destruye. Y no nos olvidemos que cuando los desmosomas se rompen, la piel se separa, el estrato córneo en esa posición se separa, y si es que esa separación se llena de líquido, va a formar una vesícula o una ampolla. Por eso se llama impétigo ampolloso. Entonces, ¿dónde se forma esto? Aquí, en el estrato espinoso de la epidermis. ¿Y qué es lo que va a suceder? Como vemos acá, la desmogleína 1 se destruye por las toxinas exfoliativas, aquí, completamente acá, y va a generar este espacio. Este espacio se llena de líquido y vamos a generar una ampolla. Entonces, ¿cuál es la patogenia del impétigo ampolloso?
hay una producción local de toxinas exfoliativas, ETA, ETB. Estas también van a causar una complicación que se llama síndrome de piel escaldada estafilocócica. Ojo, importante, esto solo lo produce el estafilococo aureus, no el Streptococcus pyogenes. ¿Cómo se va a formar la ampolla? La toxina exfoliativa se va a unir a la proteína desmoglina 1 del desmosoma, induce este proceso cuando se destruye el, en los desmosomas y se separa el estrato espinoso, se llama acantolisis. Acanto de espina, lisis de destrucción, dentro tanto de la capa granular como espinosa. La forma ampollosa suele ocurrir más sobre una piel clínicamente intacta. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque la patogenia también nos va a indicar cómo se va a ver clínicamente esta enfermedad. No nos olvidemos que en el impétigo no ampolloso, ¿sí? Lo que vamos a ver es esta formación de costras y erosiones, estas costras melicéricas, sobre una base eritematosa, sobre una base rojiza, porque hay mucha inflamación. En el caso del impétigo ampolloso, si bien va a haber algo de inflamación, casi suele ocurrir, como dice aquí, sobre piel clínicamente intacta. ¿Por qué? Porque este es un ataque más a distancia. No es que la bacteria está generando un daño directamente sobre la zona, sino que es como si fuera un, un tanque militar, ¿de acuerdo? Y este tanque militar genera estas bombas que vienen a ser las toxinas exfoliativas que van a destruir o que se van a pegar a las desmogleínas a distancia. Por lo tanto, mucha inflamación no va a haber. Va a haber muy poca inflamación. Por eso es que es una piel más clínicamente intacta. Y vemos cómo se produce, ¿no? Las toxinas exfoliativas llegan hacia los desmosomas, los destruyen, ¿sí? Y generan la ampolla. ¿Cómo va a ser la clínica ahora del impétigo no ampolloso? Vamos a ver en primer lugar una mácula eritematosa, 2 a 4 milímetros. Esta va a evolucionar rápidamente a una vesícula o pústula. Va a generarse erosiones superficiales con las costras color amarillento, color miel, con una extensión directa rápida y sobre todo en cara y en extremidades. ¿Y cómo las vemos? ¿Sí? Como este caso, pues una dermatosis caracterizada por múltiples placas costrosas, ¿sí? Sobre una base eritematosa, con algunas erosiones a nivel del centro de la cara. ¿Por qué a nivel del centro de la cara? Porque aquí están, no nos olvidemos, las áreas de colonización del estafilococo generalmente, y son las zonas donde se afecta. Miren cómo se genera estas placas costrosas amarillentas en las zonas de afección. Estas costras, miren que están sobre una base de eritema, ¿sí? Una zona bastante inflamada, bastante irritada, y sobre las áreas de colonización. Pero también pueden estar en extremidades. ¿Y en qué zonas? No nos olvidemos. Estafilococo también en las áreas de pliegues. Y en los pliegues no hay que olvidarse, y lo vamos a ir viendo en el transcurso de los capítulos, las zonas de eczema de la dermatitis atópica. Entonces, estas zonas de eczema, por ejemplo, aquí en un pliegue, ¿no es cierto? El paciente generó rascado. No nos olvidemos que el rascado puede generar estos microtraumas, estas soluciones de continuidad. La bacteria, el estafilococo, invadió y generó la costra color miel, con inflamación. Miren acá, en este caso, por ejemplo, en pliegues popliteos, vemos que hay costra, pero también hay mucha erosión. Estas erosiones suelen exudar mucho líquido. Exudan mucho líquido, se almacenan demasiado y obviamente ese líquido lleno de bacterias va a ir contagiando progresivamente otras zonas del cuerpo. ¿Qué más puede haber en el impétigo no ampolloso? Puede haber adenopatías leves, es un proceso benigno y autolimitado en un paciente que no tiene mayores comorbilidades, que es un paciente con una sola placa
de impétigo suelen curar inclusive de forma autolimitada sin dejar cicatriz. Y no nos olvidemos que no dejan cicatriz porque no está afectada la dermis. Entonces, al no afectarse la dermis, pues no tiene por qué generarse cicatrización. Si es producido, ojo, por el Streptococcus puede dar lugar a una complicación que se llama glomerulonefritis post-estreptocócica aguda. La clínica, en cambio, del impétigo ampolloso. La clínica del impétigo ampolloso, en cambio, son vesículas pequeñas que crecen hasta ampollas superficiales de 1 a 2 centímetros. Estas ampollas son flácidas, transparentes de hasta 5 centímetros, que se rompen generando un collarete de escamas, pero sin una costra espesa y con poco eritema circundante. Y suele presentarse en cara, tronco, nalgas, axilas y extremidades. Como vemos acá, estas vesículas son vesículas sobre una base ligeramente eritematosa. Estas vesículas son muy superficiales, por lo tanto se rompen y generan estas zonas de erosión. Y como ven, la zona de eritema no es tan alta. Si vemos en en esta fotografía de acá, vemos algo de costras melicéricas, pero no son tantas y la base no es tan eritematosa. ¿Sí? Vemos acá. Hay costras melicéricas, sí, es verdad, pero las zonas de eritema son mucho menores. ¿Por qué? Porque se genera vamos a decirlo así, un ataque a distancia netamente por estas toxinas. No suele haber mayor sintomatología, salvo debilidad, fiebre, un poco de diarrea. La evolución suele remitir generalmente 3 a 6 semanas sin cicatrización y la complicación fundamental es el síndrome de la piel escaldada estafilocócica, que es esta entidad de acá, donde las toxinas exfoliativas han generado prácticamente una insuficiencia cutánea severa en este paciente, generando pues prácticamente una destrucción, un desprendimiento completo de la epidermis. Pacientes con alta mortalidad, obviamente, ya que al perder la barrera, pues se generan insuficiencias cutáneas, daño multiorgánico y sobreinfecciones. ¿Qué vamos a observar en la patología del impetigo no ampolloso en primer lugar? Vamos a observar pequeñas vesículas y pústulas en la epidermis, muchas células de inflamación. Vamos a observar algo que se llama esponjiosis, con un infiltrado intenso de neutrófilos y linfocitos, y en las vesículas puedo encontrar algo de cocos gram positivos. Voy a ver esto que se llama, es una pústula que está rota. Todas estas células azuladas son neutrófilos, la gran mayoría. Esto está muy ocupado. Esta es la epidermis. Miren que hasta aquí viene la epidermis, aquí abajo está la dermis. Y vemos todas estas bombitas blancas, vamos a decirlo así, para ser un poco más entendibles, que se denomina esponjiosis, que quiere decir que se generó una inflamación entre el estrato basal y la dermis, ¿sí? En la zona dermoepidérmica, nosotros le llamamos y genera esta particularidad. Que ojo, no es lo mismo al impetigo ampolloso, que ya lo vamos a ver. ¿Qué observamos en cambio en el impetigo ampolloso? Una ampolla grande dentro de la epidermis con la acantolisis, no se olviden, acantolisis en la capa granulosa, o sea, el desprendimiento entre la espinosa y la granulosa. Dentro de la ampolla hay pocas células inflamatorias con un infiltrado igual neutrófilo, pero muy bajo, donde a veces puede haber cocos gram positivos. Miren cómo lo vemos. Una ampolla grandota en la zona entre el estrato espinoso y granuloso, mucha inflamación, todo esto es líquido, esto es la ampolla. Miren que acá ya no veo tanto neutrófilo como veía en la imagen anterior. Veo sí inflamación a nivel de la dermis, pero tampoco es tanto, no se genera tanta esponjiosis como se generaba en la otra imagen, ¿de acuerdo? Entonces son cosas diferentes. En el diagnóstico diferencial entre el impétigo no ampolloso y ampolloso, pues los más frecuentes en el no ampolloso son las picaduras de insectos, los eczemas o las infecciones por virus
de herpes o candidiasis. En el impetigo ampolloso, sobre todo reacciones ampollosas a picaduras, quemaduras, por eso están generando ampollas, infecciones por virus del herpes porque me generan ampollas, o dermatitis de contacto que a veces generan ampollas. Siempre es importante tomar en cuenta este cuadro, ¿de acuerdo? Porque me va a ayudar no solamente en el área de dermatología, sino en el resto, ¿sí? Yo puedo dividir en este triángulo a lo que son gram negativos, gram positivos y anaerobios. Todo lo que esté dentro del triángulo me va a servir para las tres. Todo lo que esté a cada lado de estos me servirá específicamente para ellos y lo que esté entre uno y otro, pues me servirá para a los que se encuentran, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en gram positivos, pues tengo a las penicilinas, Vanco, Dapto, Lidesolid, vancomicina. Si yo quisiera tratar, por ejemplo, un gram positivo y un anaerobio, utilizaría una clindamicina. Si yo quisiera tratar algo para los tres, pues amoxiclavulano, piperatazo, imipenem, moxifloxacino, y así uno teniendo en cuenta este cuadro puede generar varias combinaciones que nos podrían ayudar a tratar a nuestro paciente. En el tratamiento, si el paciente es sano, con pocas lesiones superficiales y sin síntomas sistémicos, pues un ungüento bactericida como la mupirocina, el ácido fucídico, cada 12 horas por 10 días, con algo de tratamiento de soporte, que es fundamental, la desinfección de la zona afectada y la eliminación de las costras. No se olviden que en este caso no es arrancar, es desprender lo más suave posible para que estas costras vayan saliendo muy poco a poco y poniendo el ungüento o la crema. Si es que el paciente ya ha presentado brotes recurrentes, ahí sí necesito descolonizar la mucosa nasal sobre todo, pero sino también la de la piel. ¿Cómo se hace esto? Con el mismo tratamiento, mupirocina o ácido fusídico con un cotonete, envío a aplicar al paciente alrededor de la nariz, alrededor de la boca, y si es que es algo muy frecuente, muy recurrente, pues sí tendré que descolonizar también la zona anal o perineal, ¿de acuerdo? Hay que considerar tratamiento sistémico si es que hay un grado de afectación muy grande en la piel. Hay complicaciones, como ya hemos visto, enfermedades asociadas, el estado inmune o patrones de resistencia. Ahora hablemos sobre la foliculitis bacteriana. Y la foliculitis tiene, como su nombre lo indica, sí, es la infección superficial del folículo piloso. ¿Qué es el folículo piloso? No se olviden, es la estructura la estructura del pelo, ¿sí? Y pues cómo lo vamos a observar es justamente una infección por el punto o en el punto por donde sale el pelo, ¿de acuerdo? Esta va a ser superficial y cuando es superficial lo vemos así, puntiforme. Si es que esta infección ya no solo afectó al folículo, sino también al tejido circundante, como vemos acá, ya lo llamamos forúnculo, que no es lo mismo. Foliculitis, netamente el punto por donde sale el pelo, forunculosis, el punto y el tejido circundante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No, en el folículo piloso, como está acá, se genera una infección bacteriana. Esta infección bacteriana se va a observar en el infundíbulo, que es por donde sale el cabello, como esta pústula que se va formando acá, ¿de acuerdo? Si esta infección sobrepasa los tejidos circundantes, ya lo vamos a llamar forúnculo. ¿Cuál es la causa más frecuente? Nuevamente, el Staphylococcus aureus. Pero hay ciertas peculiaridades o particularidades que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, hay muchos pacientes con acné que han sido tratados con ciclos prolongados de antibiótico-terapia oral y de repente comienzan a generar foliculitis. Hay que sospechar que esta foliculitis podría ser por gram negativos. Otra característica importante son el uso de bañeras calientes, piscinas mal cloradas, puesto que acá el agente que debemos considerar es la pseudomona. ¿Cuáles son los factores predisponentes? La oclusión, la maceración y la hiperhidratación de la piel, el afeitado y la depilación a mano o con cera, visto sobre todo en mujeres, el uso tópico de corticoides. ¿Por qué? En este caso, el uso tópico de corticoides me genera
una foliculitis bacteriana, ¿sí? A veces como efecto secundario del corticoide. Climas húmedos, cálidos, como ya hemos visto, dermatitis atópica nuevamente, diabetes y en general cualquier grado de inmunosupresión. En la clínica, pues suele afectar sobre todo a la cara, cuero cabelludo, tórax, espalda, axilas y nalgas, obviamente, zonas donde hay pelo. Cuando es superficial, la foliculitis superficial antes se le llamaba impétigo de Burkhardt, ahora pues foliculitis superficial. Y se genera como estas pústulas pequeñas o pápulas con costras muy pequeñas sobre una base eritematosa. Pueden aglomerarse y curar sin dejar cicatriz. Cuando esta foliculitis es profunda, hay una entidad importante que se llama psicosis de la barba. Obviamente, ¿dónde va a estar? En zona de la barba. ¿Y quiénes van a ser los más afectados? Pues los hombres. Y son grandes pústulas eritematosas que a veces se unen y forman grandes placas llenas de pústulas y costras. ¿De acuerdo? Ojo que es importante tener en cuenta que la foliculitis no es netamente o no se genera netamente con dolor, como a veces uno pudiera pensar. Las foliculitis también pueden ser pruriginosas, o sea que pueden picar. Y aquí, como vemos, pues una foliculitis superficial en una paciente, probablemente por rasurado, donde vemos esta dermatosis caracterizada por múltiples pústulas eritematosas en una base eritematosa, ¿no es cierto?, a nivel de la cara anterior de los muslos, de distribución simétrica y bilateral. Vemos estas otras pústulas, ¿no es cierto? Algo más confluentes, sobre todo a nivel de la zona de la barba, ¿de acuerdo? En un paciente. Pero ya vemos algo distinto, que es la psicosis de la barba. Y como vemos, pues son grandes pústulas que confluyen formando grandes costras, muy doloroso, ¿sí? Muy eritematoso, muy inflamado en un paciente adulto. A lo que uno podría pensar, pues es un impétigo. Pues sí, uno pudiera también decir, o podría pensar al menos a simple vista que podría ser un impétigo, ¿no? Como una costra melicérica. Pero en este caso, el impétigo no suele generar tanto dolor. La psicosis de la barba, sí, el paciente siente esta zona muy inflamada, muy irritada, no permite que tope algo no permite que se pueda topar esa zona, entonces hay mucha más inflamación. Y aquí, por ejemplo, como vamos a ver en las siguientes clases, vemos algo de ejemplo de forunculosis, ¿no? De forúnculos. Ya estas pústulas no solamente están tomando el punto por donde sale el pelo, sino ya también comienzan a tomar el tejido circundante, ¿de acuerdo? El diagnóstico y el diagnóstico diferencial. Historia clínica e inspección. Podemos utilizarlo, no sé, es lo más importante. La tinción de grano y los cultivos solamente en casos graves, recidivantes o refractarios. El diagnóstico diferencial se va a hacer con acné vulgar, rosácea, cloracné, pseudofoliculitis de la barba y queratosis pilar. Aquí vamos a ver algunos ejemplos. Como vemos acá, por ejemplo, esto es una rosácea donde yo también puedo ver algunas papulopústulas, en este caso, sobre todo a nivel de mejillas, nariz, mentón, o en el acné, donde veo lesiones en todos los estadios con múltiples cicatrices. Pero importante, por ejemplo, en la pseudofoliculitis, en el diagnóstico diferencial de la foliculitis de la barba, es la pseudofoliculitis de la barba, que son estas lesiones tipo granulomas, más o vamos a decirlo así, localizados a nivel de la zona de la barba, generalmente en pacientes de raza negra, que se producen porque un cabello, al ser muy rizado, pues en el momento del rasurado reingresa a la piel y genera una reacción literal a cuerpo extraño, que pudiera parecerse a una foliculitis, pero en este caso al palpar las lesiones son muy duras, son más duras como cicatrices, no suelen ser tan dolorosas, ¿sí? Pero hay que tomarlo en cuenta en el diagnóstico diferencial. En cuanto al tratamiento de las foliculitis, pues si es superficial, lavados antibacterianos con clorhexidina y hipoclorito de sodio, antibióticos tópicos, mupirocina o clindamicina durante 7 a 10 días, antibióticos orales. Si es que es una infección un poco más fuerte, betalactámicos, cefalosporinas de primera generación, por ejemplo, tetraciclinas o macrólidos, y si es foliculitis por pseudomonas, ciprofloxacino.
Para el tratamiento portador, también en foliculitis, tanto como el impetigo como en foliculitis, por mupirocina al 2% 2 veces al día, durante 5 a 10 días en las zonas de aletas nasales en los pacientes y sus contactos. Y hay que eliminar también la contaminación por fomites como teclados, juguetes o equipos deportivos. Y pues con eso terminamos la primera parte de infecciones bacterianas superficiales.